tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 a 2 minutos, 29 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo. Tema Itaipú. Brasil reafirma su misma hoja de ruta. Eso que estábamos mencionando, leíamos declaraciones del nuevo director de la Itaipú Binacional, lado brasileño, y Paraguay hasta ahora tiene un silencio en relación a este tema. Lo que estamos escuchando hasta ahora es esto que tiene que ver con las propuestas de algunos candidatos cuando hace referencia a que vamos a tener la energía más barata, y eso genera, por supuesto, reacción por parte de técnicos quienes entienden el tema y dicen que esto va a significar prácticamente el quiebre de la Administración Nacional de Electricidad de la ANDE. Veíamos declaraciones de algunos políticos, inclusive que forman parte de la concertación nacional, que tampoco se ponen de acuerdo, quienes acompañan ese proyecto político, pero hay posturas muy distintas en relación al tema de la propuesta que lanza el candidato de la concertación, Efraín Alegre, con esta historia de la reducción del precio de la energía eléctrica. Hablan de un discurso populista, de un discurso mentiroso. ¿Cuál es la razón técnica que exponen los especialistas que esto es inviable? No por un capricho, sino por una cuestión objetiva, y que vamos a hablar esta mañana con algunos técnicos en relación a este tema. Lo otro, la semana pasada de vuelta fue noticia lo que gira en torno al operativo Ultranza que había saltado el año pasado, que fue un escándalo por las derivaciones, los implicados, las imputaciones y las consecuencias. Y tenemos un informe donde de vuelta, haciendo un seguimiento a los temas que estamos enfocando en la caja negra, hay bancos que nuevamente aparecen salpicados en este esquema. Ya aparecieron mencionados en una primera oportunidad, ¿se acuerdan ustedes? El caso lavado de dinero del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos. Aparece otro caso que tiene que ver con uno de los narcotraficantes más importantes de la región, Cabeza Branca, una investigación que llevó adelante el Ministerio Público de 5 años, donde encontraron una cantidad de elementos, evidencias después de la caída de Cabeza Branca en diciembre del 2017 en el Brasil, donde está detenido, y cómo ha utilizado instituciones financieras de nuestro país para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Y ahora lo último, aparecen algunas entidades financieras que operaban con personas que estaban vinculados a el operativo Ultranza Paraguay. Y también va a estar con nosotros el concejal Carlos Gamarra. Hay una denuncia que se presentó ante la Fiscalía. Esto tiene que ver con algunas perlitas, entre comillas, en la gestión del ex intendente de Villa, hoy candidato a gobernador por el Departamento Central, Ricardo Estigarribia. Fondos que se hubiesen destinado o estaban destinados para el COVID-19, obras que figuran en papeles, pero físicamente no están. Eso se llevó, esos documentos, toda esa documentación, se arrimó a la Fiscalía, al Ministerio Público para su investigación correspondiente, y hablan de irregularidades en la gestión de Ricardo Estigarribia en el municipio de Villa, y que ahora es candidato a la gobernación del Departamento Central por el Partido Liberal Radical Auténtico. Y los concejales piden, tenemos la nota incluso a la Contraloría General de la República, que fiscalice la gestión de Estigarribia. Había renunciado él a la Intendencia de Asunción para postularse a la gobernación del Departamento Central. Está el ingeniero Recalde, Ángel María Recalde, vamos a hablar con él, ex director de la entidad binacional Yacyretá, la energía eléctrica más barata, la eterna y mentirosa promesa de campaña de algunos candidatos. Y lo otro, lo que les mencionábamos, expertos que hacen referencia, que coinciden que es inviable reducir hasta el 90% el precio de la energía eléctrica en nuestro país. Escuchábamos en redes sociales, veíamos, por ejemplo, enfrentamientos duros entre candidatos de la concertación al Senado. Por ejemplo, el senador Enrique de Salín Busarquis, la
diputada Katia González. Katia lo había tratado mentiroso a Busarqui en relación a este tema. Otros referentes de la concertación dicen que esto es inviable y que esto prácticamente no se va a poder cumplir, no se va a llevar adelante porque más bien forma parte de un discurso populista. Nosotros tenemos y accedimos a una parte de la entrevista que le hicieron no hace poco al nuevo titular de Itaipú, lado brasileño, Enio Berri. Fue designado por el presidente Lula da Silva, un diputado del PT, y anunció que la negociación del anexo C se va a iniciar cuando asuma el próximo gobierno paraguayo, que será electo el 30 de abril, pero que va a asumir recién el 15 de agosto. Y esto contradice a lo dicho por el lado paraguayo, donde indicaron que hubo un acuerdo para adelantar las conversaciones, dejar una hoja de ruta para la administración venidera. Y es interesante, vamos a hablar también de esto, porque ¿qué es lo que dejan entrever en esta entrevista? Que de facto van a tratar de mantener la tarifa, y esto evidencia que no hay una buena predisposición de parte de Brasil. Esto contrariamente a lo que venían señalando, de que supuestamente con Lula da Silva en Brasil esto va a generar oportunidades y condiciones favorables para el Paraguay, así como sucedió en la época del gobierno de Fernando Lugo. Pero a juzgar por las declaraciones del director de Itaipú, lado brasileño, Enio Berri, parece que la cosa no va a ser así. Está el ingeniero Ángel María Recalde. ¿Cómo te va, ingeniero? Muy buenas noches, Jorge. Saludo a la audiencia. No, tiene problemas de audio, ¿verdad? Yo ¿Escuchás, te ingeniero? estoy escuchando Ahora, bien. ahí está, perfecto. Ahora Ok. sale, ahora sale. Bueno, tenemos un Sí, par de puntos que queríamos compartir y te agradecemos, ingeniero, porque sabemos de tu experiencia en este tema. Brasil prácticamente, después de escuchar las declaraciones del nuevo director del lado brasileño, reafirma su hoja de ruta en relación al tema, por ejemplo, anexo C. Y acá en Paraguay, en concreto, ¿qué tenemos hasta ahora? Hay que esperar que asuma el nuevo gobierno el 15 de agosto, después de lo que va a pasar el 30 de abril. Hoy no tenemos prácticamente nada, ingeniero. y no hay absolutamente nada, por lo menos eso es lo que se siente en el ambiente, es dejar que pase el agua bajo el puente, sin tratar de entrar en el agua y ver de variar el curso de las cosas. Ahí la tarifa, de alguna manera, fue puesta por el Estado brasilero, y una suerte de, bueno, aquí te dejo este regalo, cuando en los últimos días del mes de diciembre del año pasado, todavía con el mandato Lula y todavía con los directores, consejeros brasileños en funciones, dejan lo que le llamaron una tarifa provisoria, argumentando que era un requerimiento de la ANEEL, que es el ente regulador de la energía eléctrica en el Brasil, de que requería esta definición para poder hacer la tarifa de repase a las empresas distribuidoras. Una cosa que realmente hasta cierto punto tiene razón. Lo que no tiene razón es decir, bueno, esta es la tarifa, puesto que la misma debe ser definida exclusivamente por el Consejo de Administración, o sea, aprobada finalmente por el Consejo de Administración de haber pasado todos los pasos internamente dentro de la Itaipú. Eso no ocurrió y bueno, estamos en una situación de impas. Entiendo que director designado ya del lado brasileño aún no tomó posesión. Eso después tienen que nombrar sus directores de área. Luego seguramente van a ir conformando el consejo de administración y así va a pasar el tiempo y de alguna manera ya están diciendo que ellos quieren conversar con el próximo gobierno, o sea, estaríamos en agosto. O sea, fíjense de que va a llegar agosto como llegó el año pasado y aún se va a tener una tarifa provisoria. eh, no se va a tener todavía la tarifa definitiva. Yo pienso que es aprobado hasta ahora y yo creo que va a llegar a los mismos niveles de tardanza como el año pasado, cuando en agosto del año 2022 recién se fijó la tarifa que iba a regir para el año
2021. Bueno, esta vez creo que va a ocurrir más o menos lo mismo y lastimosamente que cuanto más tarda, más difícil es variar el curso de la historia. Ya que finalmente eso juega una suerte de apuntalamiento o ayuda a la posición brasilera en el sentido de decir, bueno, esta es la tarifa que tiene que elegir. Esto nos pone en una situación de desventaja, ¿verdad? A nosotros a la hora de negociar, supongo yo, en el sentido de que no hemos tenido todavía avances o una hoja de ruta bien definida en relación a ese tema. Yo sé, por ejemplo, que vos estás trabajando, ingeniero, pero dentro de un proyecto político, ¿verdad? Específicamente dentro de tu partido, con Santiago Peña, pero eso a resultas de lo que pase el 30 de abril, obviamente. Sí, bueno, nosotros por lo menos tenemos preparado lo que se llama una hoja de ruta Claro. de qué es lo que se debe considerar en las negociaciones, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, los diferentes objetivos, las estrategias ya formuladas como para avanzar hacia esos objetivos. Realmente yo creo que hay elementos como para procurar hacer una buena negociación, ¿verdad? Pero el tema es que la expectativa de tener un monto importante como ingresos país para inversiones que tanto requerimos, ¿verdad? Que tanto necesitamos, eso no se va a dar así tal cual como se estaba pensando. Había cuenta de que va a ser muy difícil ya levantar la tarifa a los niveles vigentes. En el 2022 prácticamente hay que olvidarse sí procurar y hacer todo lo posible por aumentar lo referente a lo que se da a llamar gasto de explotación, donde están insertos los gastos los gastos socioambientales, que ahí es donde se puede obtener, digamos, unos recursos suficientes como para realizar obras en nuestro país con ese dinero, ayudar al tema de salud, educación, etcétera, etcétera, y también, lógicamente, a la ANDE que está requiriendo urgentemente de, de ayuda desde el punto de vista económico para que pueda apuntalar su plan maestro en cuanto hace tanto a distribución como a transmisión. Así que tenemos la esperanza de que esto por lo menos se intente hacer algo ahora, pero aparentemente se ha bajado la guardia, no hay una arremetida, por llamarlo de alguna forma, para que se pueda tener una, una negociación previa todavía a agosto, donde nos facilitaría de alguna manera por el hecho de que recién comienza el año, si tuviésemos, qué sé yo, un mes, a marzo, una posición diferente, abril incluso, ¿verdad? Ahí se podría todavía buscar una posición favorable para el Paraguay, pero a medida que pasa el tiempo se van diluyendo esas posibilidades. Lo otro, ingeniero, que ahora está en el debate, y no es la primera vez, estábamos mencionando el tema de la energía más barata que aparece en el discurso, en la propuesta de algunos candidatos, específicamente el candidato de la concertación. Y le escuché a algunos técnicos de la ANDE, por ejemplo, el ingeniero Fabián Cáceres, decir que esto es prácticamente inviable, esto podría generar la reducción del precio de la energía, un 90% el quiebre de la ANDE. ¿Cómo es que hasta ahora, digo, se intenta sostener todavía esos discursos que son más bien discursos populistas, ¿verdad? Porque yo no he escuchado un solo técnico, uno solo, inclusive de sectores que hoy no forman parte del partido de gobierno, digamos, que digan o que sostengan de que eso es factible. ¿Cómo se explica eso, ingeniero? Las expresiones de este señor Alegre son total y absolutamente irresponsables, porque juega con la expectativa de las clases más populares, las clases menos favorecidas desde el punto de vista económico, más o menos que diciéndole, bueno,
con 5.000 guaraníes vas a tener una energía eléctrica y vas a poder hacer lo que quieras. Puede decir un monto, ¿verdad? Pero está hablando de una reducción del 90%. Se tiene que enterar este señor. Yo sé que tiene asesor en el tema, a pesar de que me dijeron, que no sé si es cierto, que es asesor en el tema eléctrico de un ingeniero agrónomo, probablemente por ahí venga ya la patinada, ¿verdad? O lo dice con total conocimiento, pero con absoluta irresponsabilidad. No puede de ninguna manera plantearse una disminución de tarifa de la ANDE de ese nivel, ni tan siquiera de un guaraní. La ANDE está pasando por un momento difícil, está en una crisis financiera realmente seria y hay que ver qué hacer con la ANDE. El Partido Colorado, las autoridades, la nueva autoridad del Partido Colorado, le han encargado al Círculo de Ingenieros Colorado para que haga un análisis de 3 temas. Lo primero que estuvimos hablando en relación a la tarifa definida ya por el lado brasileño, llamada tarifa provisoria. Bueno, el Círculo de Ingenieros Colorado analizó y hace una semana entregó ese trabajo a la presidencia del Partido Colorado. La otra tarea que le dieron al Círculo de Ingenieros Colorado es estudiar la situación financiera de la ANDE, o sea que realmente está en una situación complicada y además ver cuál va a ser, digamos, la hoja de ruta para llegar a satisfacer las necesidades futuras, no muy lejanas, de mediano plazo, del requerimiento de nuevas centrales de generación de energía eléctrica para el país. O sea, hay que comenzar a olvidarse ya de que Itaipú ya se está, y junto con la pequeña central que tiene dando, que es Caraúz, puedan solucionar nuestro problema de energía eléctrica de por vida. Eso no es cierto. Entonces, fíjense, ya la preocupación del partido de gobierno, pensando para el futuro, es fundamentalmente ver qué es lo que se puede hacer para ayudar a la ANDE a que salga del pozo financiero en que está. La ANDE tiene un plan maestro realmente muy ambicioso, porque uso intensivo de capital y no tiene tarifa. O sea, fíjense que del 2002, recién en el 2017 tuvo un aumento de tarifa en 15 años y ahora ya de eso ya ha pasado 6 años y no ha tenido ningún aumento de tarifa. Realmente hay una irresponsabilidad, yo diría, del propio gobierno, entenderle en esas condiciones a la ANDE. Y ahora viene un candidato y dice, no, le vamos a bajar la tarifa. Eso pues es una barbaridad. Y yo te quiero dar un solo ejemplo, lo cual hace imposible que la ANDE, por más de que Itaipú baje hasta el piso su tarifa, la ANDE no va a tener mucho beneficio. Va a tener, lógicamente, el hecho de pagar menos, pero históricamente, y a partir del 2002, 2003 fundamentalmente, la ANDE viene contratando mucho menos potencia de lo que debe contratar. ¿Sí? Se habla prácticamente de la mitad más o menos de lo que tiene que contratar jugando con la denominada potencia excedente que genera energía excedente. Potencia excedente es aquella que supera los valores de la potencia disponible para contratación que tiene Itaipú. Bueno, entonces, la ANDE ha apostado a eso por muchísimo tiempo y amparado en un acuerdo que se llegó a firmar en el 2007, que se llama Acuerdo Operativo, que lo menos la jerga nuestra, digamos, le llamamos Acuerdo Operativo, tiene otro nombre, pero ahí se fija de que esa posibilidad de que la ANDE se adueñe de todo lo de la central, que cuando requiere puede utilizar la potencia ya contratada por la Electrobras antes, ahora en el parque. Eso termina en el 2023, o sea, este año termina esa posibilidad de usar energía excedente exclusivamente por parte paraguaya e incluso usar la potencia contratada por la empresa brasileña. Y después, ¿qué hace ANDE? O sea que, de alguna manera, ANDE va a tener que duplicar
multiplicar por 2 la potencia que hoy está contratando a partir del 2024 para atender la demanda de su sistema. O sea, si le bajan a la mitad la tarifa y se multiplica por 2 lo que tiene que contratar, es exactamente el mismo monto que tiene que estar erogando como para atender el sistema eléctrico paraguayo. O sea que es una explicación, ahí no voy a entrar en muchos detalles, pero esa es la más sencilla. Entonces, cómo va a bajar si es que la tarifa, si es que tiene que seguir pagando el mismo valor que está pagando, que Claro. pagó el año pasado o el año antepasado? Pero por más que haya bajado la tarifa, repito, Andes se va a ver obligada, porque termina el acuerdo operativo en diciembre de este año, se va a ver obligada a duplicar la potencia que está contratando. Y tampoco, un poco siguiendo antes de ir a otro tema, tampoco se explica cómo se va a cumplir esta promesa, ¿verdad? Porque le escuchaba al ingeniero Cáceres decir, esto más bien suena a un discurso populista y suponte que prenda una cuestión como esta, ingeniero, suponte, ¿verdad? Por hoy la situación económica, la gente compre, entre comillas, esa propuesta y después se conquista el poder y en la práctica es inviable. Entonces es una estafa, ¿verdad? Entonces, porque no se pone en consideración estos elementos técnicos y tampoco se explica cómo van a cumplir la promesa, al punto de que algunos candidatos que forman parte de ese mismo proyecto político denominado hoy la concertación tratan o califican de una propuesta mentirosa, ¿verdad? Entonces, me parece nomás que en un tema tan... Es que es así, Sí, Jorge. Es una mentira, por eso es una irresponsabilidad tremenda de alguien que quiere ser el primer magistrado de la nación. Vamos a imaginarnos qué nos puede pasar en manos de esta clase de dirigentes, ¿verdad? Realmente es una irresponsabilidad. No va a poder, si quiere eh, fundir la ANDE, destrozar la ANDE, bueno, tal vez puede buscar otro mecanismo, ¿verdad? Pero no puede bajar la tarifa a una empresa que está realmente pataleando y tratando de hacer bien las cosas, porque hay que reconocer de que la ANDE mantiene ese espíritu de planificación y de procurar cumplir con sus objetivos, pero si no tiene elementos realmente es lamentable. Te voy a dar un ejemplo. sí, Solamente en el segmento de generación, o sea, nuevas fuentes de energía eléctrica, la ANDE yo tendría que haber comenzado en el 2021 a invertir un poquito. 2022 creo que estaba previsto cerca de 160 millones de dólares. No pudo hacer esa inversión porque no tenía el dinero. Este año realmente también arriba de 100 millones de dólares probablemente no lo va a hacer porque no tiene dinero. Entonces, si no tiene financiamiento, si no tiene calce financiero para su proyecto, ¿cómo le va a quitar realmente tarifa? O sea, lo que está, este tipo de dirigentes, lo que está haciendo, dándole señales a aquellos bancos que han confiado en el Paraguay y que le están dando empréstitos a sus empresas públicas, le está dando, hey, vamos a dejar de pagarte claro, porque la ANDE tiene un compromiso claro, realmente a demasiado largo plazo. importante en el tema de amortización Sí. de los préstamos que está recibiendo, que es uno de los temas que le va a crear. Yo te digo, solamente si si Itaipú baja a los niveles de $10 el kilowatt mes, la ANDE puede decir, bueno, voy a tratar de sobrevivir con esto y con algunas condiciones, seguramente va a pasar 3, 4, 5 años tal vez teniendo flujo de caja negativo, pero después, aparentemente las proyecciones muestran que van a comenzar un periodo de recuperación. Si se dan algunas circunstancias, o si el dólar se dispara, si es que existen algunos imponderables que no están dentro de previsiones para las corridas financieras y bueno, no va a ocurrir, no va a ocurrir eso. O sea, realmente, la ANDE está en un equilibrio inestable, o sea, está, digamos, apoyada en un pequeño puntito, no está apoyada sobre un trípode
Entonces, evidentemente que cualquier circunstancias así que le impacte de alguna forma va a terminar por destruir la empresa. Eso es lo Que, que queremos, claro, eso es lo que queremos, eso es lo que uno quiere para un país que busca desarrollarse, que tenemos que realmente desarrollarnos. ¿Cómo vamos a desarrollarnos con una empresa de energía eléctrica en ruina? ¿Quién va a venir a hacerse cargo de ese muerto? Y si viene alguien de afuera, un privado, a hacerse cargo de ese muerto, va a salirnos muchísimo más caro la tarifa. O sea, realmente estamos jugando con fuego. Hay que decirle a ese señor que, bueno, lastimosamente, y yo digo, los científicos en un año y más lograron la vacuna contra el COVID. En cientos de años todavía no están logrando la vacuna contra la estupidez humana. Realmente es lamentable, pero esa es la realidad. Es una estupidez, ¿verdad? y aparte, ingeniero, increíble cómo el papel aguanta todo, ¿verdad? O sea, en el discurso, ¿verdad? Por eso yo nomás insisto, esto que el aporte que ustedes dan, que tuvieron mucho tiempo, que entienden, que manejan de los técnicos, digo, porque por algo pues están los técnicos, ¿verdad? Que te hacen una descripción más allá del componente político, te hacen una descripción basada en hechos reales y con números objetivos, porque acá no hay ningún secreto, acá los números son irrefutables, ¿verdad? Las ecuaciones que te dan son irrefutables, entonces hacer un planteamiento como ese, como mínimo, como decía, una estupidez, ¿verdad? O descabellado, ¿verdad? A mí nomás me preocupa cómo he escuchado, y todos los días me llaman gente, me dicen, escuchaste el tema de la reducción, la tarifa. Yo digo, eso es inviable, ¿verdad? Porque tampoco explican cómo. Entonces, me parece que es clave esto que ustedes están haciendo de aclarar, de explicar, de poner todos los puntos sobre la mesa para que no compremos un buzón, ¿verdad? No compremos algo que al final de cuentas no es otra cosa que un discurso populista y una estafa. Jorge, a mí, si me das 2 minutos, Sí, me gustaría explicar un concepto que lastimosamente ha sido manipulado por un sector de la prensa que realmente es lamentable cómo maneja esta situación. Y es lo relacionado con lo que cuesta nuestra energía. O sea, te escuché en estos días a un dirigente del Partido Liberal Radical, dijo, no, en vez de vender nuestra energía a $8 el kilowatt hora, dijo, algo así, vamos a usar nosotros. Y realmente quien dice eso no sabe de lo que está hablando. Paraguay y Brasil tienen el derecho de adquirir cada uno hasta el 50% de la energía producida en el emprendimiento binacional, ¿sí? Tienen el derecho de adquisición. No sí. son dueños, ni Paraguay ni Brasil son los dueños de esa energía que se está produciendo ahí. Si fuese así, si así fuese, ¿verdad? ¿Por qué estamos pagando año a año centenares de millones de dólares para retirar energía, ¿verdad? Si fuese nuestra, la traeríamos. Es de una empresa de la cual nosotros somos parte, eso sí, somos socios condóminos en un 50% por parte. Entonces, la energía producida es de la Itaipú, es de la Itaipú. Y Itaipú le puede vender el 50% al Brasil, 50% al Paraguay. El Paraguay, por el tamaño de sus requerimientos, o sea, lo que requiere la carga, no llega a esos niveles del 50% de Itaipú, entonces eh, adquiere una parte y el resto, incluso eso lo dice el propio tratado, pues queda disponible para que el otro, prácticamente como una exigencia, tiene que retirar, como también es una exigencia que solamente al Brasil se le puede entregar esa energía. Ahora, quien dice que nosotros regalamos nuestra energía a precio de banana, ese no sabe lo que dice. ¿Por qué? Porque primero hay que adquirir la energía para poder ser de uno y luego vender entonces. O sea, si a Paraguay le está saliendo, o sea, por decir, vamos a poner un número, $40 el megavatio hora, que es lo que más o menos le está costando hoy, y disfrutar de 44 inclusive.
40 para poner un número. Entonces, la ANDE tiene que pagar $40 por cada megavatio hora, ¿sí? Y después va a vender, no va a vender por 10, ni por 12, ni por 8. Va a vender por valor superior a eso, si no estaría perdiendo dinero. O sea que, en síntesis, aquella energía que llevan los brasileños, nosotros no la compramos. Ellos, ¿verdad? En realidad, ellos compran de Itaipú al precio que cuesta la energía, a los 40, también para ellos, y le paga al Paraguay por haberle cedido el derecho de adquisición. No es que le vendió la energía a Paraguay, le vendió el derecho de adquirir esa parte de la energía. Le paga por afuera 10, $12. Entonces, le paga directamente el gobierno de Brasil al Paraguay, a través de Itaipú, pero le paga el gobierno brasileño. Ahí, entonces, ¿cuánto cuesta la energía paraguaya? Del otro lado, cuesta 40 más 10. 40 que le tiene para Itaipú, más 10 que le tiene que pagar al Paraguay por haberle cedido la energía. Entonces, el que dice que nosotros vendemos una energía nuestra a $10 el megavatio hora en vez de utilizarla en nuestro mercado, repito una vez más, y tengo tal vez de reiterativo, no sabe absolutamente lo que dice. Esa energía, repito, no es de Paraguay porque no la compró. Entonces no se puede vender algo que no es de uno. Uno, lo que el Paraguay hace es, hace una, vende su derecho de adquirir la energía. No sé si está claro el concepto. Sí. Es recontra importante porque se instala el hecho que nosotros regalamos nuestra energía. Nosotros nos regalamos nuestra energía. Nos regalamos nuestra energía. ¿Cómo vamos a vender a 10 si compramos a 40 o a 30 o lo que sea? Eso sería realmente una barbaridad. Pero en una discusión, este señor, que me estoy entendiendo con una diputada en el mismo programa, creo que el fin de semana, realmente la diputada Katia González, a ella me estoy refiriendo, estuvo acertadísima, no se le trató de mentiroso, porque no se puede, no se puede. Realmente nos están queriendo correr con la vaina, y eso lastimosamente tuvieron en las elecciones del 2018, con ese cuento de que vamos a bajar el precio de la electricidad. Sí. Por eso es importante. No están mintiendo, y aquella vez les dio resultados, entonces quieren aplicarlo de esto, porque tienen, hasta ahora yo no escuché ningún programa de gobierno de esa fecha. Nada. Por eso es importante estas explicaciones que dan ustedes los técnicos ingenieros, y que vamos a seguir hablando todavía de acá hasta abril mucho sobre este tema. Te agradezco, ingeniero, tu tiempo. Muchas gracias. Estamos siempre a la orden, Jorge. Dale, señor. Muy amable, ingeniero Ángel María Recalde, exdirector de la EBI. Tenemos que hacer una pausa. Se vino la lluvia con todo. Acá no escucho absolutamente nada. Acá se vino la lluvia con todo acá en Lambaré. 21:36, 29 grados la temperatura en Asunción. Venimos enseguida. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también puedes escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A.
Farmacia Vicente Escabone, más de 87 años de trayectoria, tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974 18-5000. Estamos viendo imágenes de la ciudad de Asunción, la avenida Eusebio Ayala, se vino con todo la lluvia no solamente en Ciudad Capital, nosotros estamos acá en Lambaré y también se vino con todo la lluvia. Esto no sé si pudo aguar las cenas montadas románticas por el Día de los Enamorados al aire libre. Imagino que sí, ¿verdad? Bueno, tenemos este informe. El Banco Atlas implicado de vuelta en otro caso que tiene que ver con un requerimiento que la semana pasada hizo la jueza Lizy Sánchez en relación a cuentas de personas vinculadas con el tema a ultranza. Y no es la primera vez que este banco aparece salpicado, ya estuvo involucrado en el sonado caso, en este escándalo, el mayor escándalo de la historia del fútbol, FIFA Gate, con la plata de Nicolás Leos, después también con el prestanombre de Cabeza Branca, que accedió a un préstamo en Banco Atlas por $6 millones. Resultó ser que era un prestanombre, no tenía ningún respaldo documental y sin embargo este hombre accedió a ese préstamo dentro de esa institución financiera. Veamos este informe. Atlas, banco investigado por varios casos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, aparece ligado a 3 grandes investigaciones de lavado de dinero, 2 de ellos producto del narcotráfico, a ultranza PI y Cabeza Branca, y otro de los millonarios sobornos en el fútbol, FIFA Gate, Nicolás Leos. La entidad bancaria se encuentra en la mira por sus dudosas operaciones comerciales y en especial por su negativa a proporcionar información a la justicia. Todo apunta a que aparentemente Atlas contribuyó en el esquema de lavado de dinero sucio en nuestro país. Al menos esa es la presunción que tienen en la Fiscalía, ya que cada vez aparecen más vínculos del Banco de Plaza en dudosas operaciones con personas implicadas en casos de mucha trascendencia a nivel local e incluso internacional. Cabeza Branca, FIFA Gate, Leos y ahora a ultranza PI son 3 grandes y sonados casos que el Ministerio Público lleva adelante y en los cuales aparece el nombre del Banco Atlas. A ultranza Paraguay. El viernes pasado se supo que la jueza Lizy Sánchez emplazó a los directivos de la entidad bancaria liderada por Miguel Ángel Miki Saldívar y su esposa Natalia Sucolillo a remitir en un plazo de 24 horas los documentos que son requeridos por el Ministerio Público en el marco de la investigación del operativo a ultranza PI bajo la advertencia de un proceso penal por desacato en el caso de incumplimiento. El requerimiento en cuestión guardaba relación a las cuentas bancarias abiertas a nombre de los investigados, el Grupo Tapinacuay, organización vinculada al procesado Alberto Couve, la empresa La Hortensia de la esposa de Couve y el imputado Alexis Vidal González Zárate, quien es vicepresidente de la firma Total Cars, una empresa clave para el presunto lavado de activos, ya que Gianina García, pareja del uruguayo Sebastián Marcet, presunto líder del esquema de envío de drogas al exterior, es presidenta de esa firma. A ultranza PI es el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay, con 114 allanamientos, 24 personas detenidas, sumando la reciente detención de Miguel Ángel Insprán Galeano alias Tío Rico, y los millonarios bienes incautados. La investigación apunta a un amplio esquema criminal dedicado al tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica a puertos de Europa y África. Es por ello que el juzgado a cargo de Lizy Sánchez hizo lugar a la petición de la Fiscalía
y requirió a Atlas las transferencias nacionales e internacionales que se hayan realizado con las documentaciones respaldatorias, las copias autenticadas de boletas de depósitos, las boletas de extracción bancaria, los cheques emitidos, los detalles de préstamos, entre otros datos que guarden relación a los involucrados en el caso en cuestión. Este emplazamiento al Banco Atlas se dio a raíz de su reiterada negativa a colaborar con la pesquisa llevada adelante por el agente fiscal Denny Jung Pak, quien requirió en 4 ocasiones anteriores a la entidad bancaria las documentaciones de los involucrados en la ultranza PI. Según explicó el fiscal, no obtuvo respuesta del banco a su nota número 1329, enviada el 19 de octubre de 2022, tampoco a la nota número 1539 del 22 de noviembre del 2022, por la cual se reiteró lo solicitado inicialmente. Misma conducta se registró cuando envió la nota 1748 del 15 de diciembre del 2022 y la nota 1833 del 29 de diciembre de 2022. En todas ellas, el Banco Atlas repitió su llamativa conducta de negar información crucial a la justicia. FIFAgate, Nicolás Leos. Esta misma negativa se dio en el pasado cuando el Banco Atlas fue requerido por la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales hechas con Nicolás Leos, implicado en el escándalo del FIFAgate, por los sobornos para las transmisiones de los partidos de fútbol. Alegando secreto bancario, la entidad de los Ugolillo no entregó información a los Estados Unidos. En el caso de Leos, la Fiscalía paraguaya tiene en su poder documentos claves que revelan cómo el dirigente deportivo habría utilizado el Banco Atlas para lavar dinero proveniente del fútbol. Según esta documentación, Leos entregó al Banco Atlas cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana un poco más de $6 millones en una operación de fideicomiso. Fue a partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol que la Fiscalía local abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Sucolillo y Nicolás Leos. En el marco de dicha causa, la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público tuvo que allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colman Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos. El tractorista de cabeza branca. Por otro lado, la Fiscalía de nuestro país también investiga al Banco Atlas por sus nexos con el poderoso jefe narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, quien inyectó muchísimo capital en diversas empresas paraguayas con dinero proveniente del narcotráfico. Según la fiscal antidrogas Lorena Ledesma, la investigación de Cabeza Branca constituye el caso más grande y relevante de lavado de dinero en Paraguay, en atención a que el conocido como varón de la droga habría utilizado el sistema financiero para colocar grandes cantidades de dinero sucio en el país. En 2021, la fiscal Ledesma expuso en un informe que algunos bancos habían participado activamente en operaciones para el otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero y de esta manera contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico. Allí cita entre otros al Banco Atlas. De acuerdo con la investigación fiscal, Atlas evitó realizar las debidas diligencias antes de otorgar en el año 2015 un préstamo de $6,5 millones a Gilberto Suárez, quien es el tractorista de Cabeza Branca y que hoy está imputado por lavado de dinero. Durante su descargo, la propia entidad bancaria reconoció que hizo esta operación con la persona que aparece en la carpeta fiscal con el prestanombres del narco brasileño. En torno a esta investigación, el fiscal Osmar Legal confirmó el año pasado que tras hacer un desprendimiento del caso Cabeza Branca, que lleva adelante su colega Ledesma, se abrió otra causa puntual por lavado de dinero a las entidades financieras, entre ellas el Banco Atlas. Aún se desconoce cuál fue el avance del nuevo caso que indaga sobre la actuación del sistema bancario. Prácticamente los tres sonados casos que afectan a esta institución financiera, ¿qué es lo que resalta? Que no se aplicaron la debida diligencia en el caso FIFAgate, en el caso Cabeza Branca, la misma historia, como es que no sabían que se trataba del tractorista de Cabeza Branca, quien otorgaron un préstamo de $6 millones. Y ahora de vuelta
con este tema de a ultranza. La jueza tuvo que hacer el requerimiento último con algunas advertencias para que finalmente el banco decida proveer información. Tenemos una placa en relación a esto que viene a explicar esto que estamos mencionando, lo que tiene que ver con el tema de la debida diligencia. Por ejemplo, en noviembre del 2015, el Banco Atlas otorgó al tractorista del capo narco Cabeza Branca un millonario préstamo, 6,5 millones de dólares, recibiendo como hipoteca la estancia Cielo Azul de Concepción, que hoy está siendo esta estancia administrada por la Senadico. Desde febrero del 2014 rige la resolución 349 de la CEPRELAT, en la que se incorpora la política de debida diligencia a ser aplicada para el cliente. Al inicio de la relación comercial, la entidad bancaria está obligada a identificar por medios fehacientes a sus clientes y beneficiarios finales. Tiene que monitorear que las operaciones sean compatibles con el perfil y capacidad económica. Y el cliente debe describir en formularios su actividad económica principal. En el caso de personas jurídicas, debe figurar el negocio o las actividades principales con la declaración jurada de impuestos. Y también cuando existe un cliente clasificado de alto riesgo, el banco debe aplicar la diligencia ampliada. Esto no lo hizo el Banco Atlas con el testaferro del narcotraficante Cabeza Branca. Esto está en la investigación que tiene a su cargo la Fiscalía. La diligencia ampliada establece obtener información adicional sobre la ocupación del cliente, volumen patrimonial, los motivos de las transacciones, corroborar in situ la existencia y actividad del cliente y monitorear el desarrollo de la relación comercial. Atlas no adoptó criterios para su cliente pese a la zona identificada de cultivo o tráfico de drogas donde estaba asentado. Era responsabilidad del banco Atlas conocer a su cliente, que resultó ser un tractorista que actuaba de testaferro del narco Cabeza Branca y que ofreció como hipoteca una estancia que en realidad pertenecía al mafioso. Y los directivos se exponen a fuertes sanciones administrativas y penales en el caso de corroborarse la presunción que tiene la Fiscalía. Nosotros quisimos hablar con algunos representantes del Ministerio Público, la fiscal que tuvo a su cargo, Lorena Ledesma, que investigó 5 años. Esa es una causa que se dividió porque afecta a no solamente al Banco Atlas, sino a otras entidades financieras, pero este banco en particular porque otorgó la mayor cantidad de dinero, el préstamo de 6,5 millones de dólares, y esta causa en el Ministerio Público está parada, no avanza, al igual que el otro caso también de FIFA Gate, y uno supone que tiene que ver este cajoneo dentro del Ministerio Público por las presiones del grupo, del holding, del grupo ABC Color, hacia la labor que realizan los integrantes del Ministerio Público y sobre todo ahora que están en una etapa de transición donde fenece las funciones del actual fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Entonces los fiscales aparentemente no quieren exponerse, no quieren ser tapa de diarios cuando hacen diligencias que afectan a este grupo empresarial, al grupo Sucolillo. Hacemos una pausa, a la vuelta nos metemos en una denuncia gravísima, por cierto, que afecta al actual candidato a la gobernación del Departamento Central, el exintendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia. Ya está con nosotros el concejal Luis Carlos Gamarra y preparamos un informe también sobre ese tema. Pausa, venimos enseguida.
La idea Pad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet, repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Vení a Bristol y aprovecha el LG Week. Disfruta una semana de precios increíbles en productos de la marca LG sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Heladera LG 340 litros, ahora solo 18 cuotas de 349.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell, fórmula super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Y van saltando algunas perlitas que afectan a la administración de Ricardo Estigarribia, el candidato a la gobernación del Departamento Central por el Partido Liberal Radical Auténtico. Estigarribia cuando estuvo al frente del municipio de Villa Elisa. Tenemos un informe en relación a este tema. Veamos. Denuncian aparentes perlitas en gestión de exintendente de Villa Elisa. Un pedido hecho por concejales de Villa Elisa plantea la intervención de la Contraloría General de la República ante aparentes irregularidades en la gestión del entonces intendente Ricardo Estigarribia, actual candidato a gobernador de Central por la Concertación. Los concejales Diana Recalde y Carlos Gamarra remitieron el 10 de octubre del 2022 al Contralor Camilo Benítez una nota en la cual solicitaban la fiscalización especial inmediata sobre la ejecución presupuestaria de la gestión de Ricardo Estigarribia en Villa Elisa del ejercicio fiscal 2021 al segundo cuatrimestre del 2022. Entre los argumentos esgrimidos por los solicitantes figuraba que la Junta Municipal no había accedido a ningún documento respaldatorio de la rendición de cuentas del 2021 y que mediante acceso a la información pública, los ediles obtuvieron documentos de la rendición de cuentas del FONACIDE, encontrando supuestas irregularidades en la documentación presentada, referentes al orden de inicio de obra y orden de pago de anticipo financiero de trabajos que no iniciaron en ese año. Otro punto mencionado en el documento es que los concejales detectaron que el entonces intendente de Villa Elisa habría otorgado en el 2021 una autorización irregular a Ecototal Sociedad Anónima, concesionaria del servicio de recolección de basura de la ciudad, para que pueda subcontratar a otra firma, en este caso a la empresa AS Soluciones Ambientales de Ramón Agustín Mendiola, para que se haga responsable de la recolección de residuos de la estatal Petropar, sin contar la firma en cuestión con los requerimientos establecidos en el pliego de bases y condiciones conforme con la denuncia hecha. De acuerdo a las facturas expedidas por AS Soluciones Ambientales, que fueron expuestas por el concejal Gamarra, la empresa subcontratada mediante el aval de la Intendencia, sin contar con la venia de la Junta Municipal, facturó grandes sumas de dinero en poco tiempo. Según el edil, Petropar llegó a pagar en 6 meses la suma de 6.320.160.000 guaraníes a esta firma que pertenece a un exfuncionario de la municipalidad para que recoja los desechos de su planta. En el cuarto punto, los denunciantes resaltan en su misiva enviada a la Contraloría que casi todas las compras realizadas por el municipio de Villa Elisa en el 2021 aparentemente no cumplieron los principios y normas de la Ley 2051 de contrataciones públicas. Finalmente, los concejales
recordaron que la propia Contraloría había calificado con la puntuación más baja, 0, al sistema de control interno de la Municipalidad de Villa Elisa, lo cual reforzaba la necesidad de realizar una fiscalización del patrimonio de la comuna. Supuesto sobrecosto en polideportivo. Por otro lado, el 24 de octubre del 2022, el mismo concejal Carlos Gamarra solicitó al entonces presidente de la Junta, Sergio Estigarribia, hermano de Ricardo Estigarribia, para que se apruebe un pedido de informe sobre la construcción del polideportivo municipal, de modo a conocer el monto pagado por la comuna para colocar los bonos municipales y solventar esta obra, y además saber cuánto fue el incremento monetario que sufrió este proyecto. Unos meses después de dicha petición, el 27 de diciembre pasado, Sergio Estigarribia, en su carácter de nuevo intendente de la ciudad, solicitó a la Junta Municipal la rectificación de lo presupuestado para esta obra, para que de los 7.983.934.387 guaraníes, el aumento sobre el contrato original sea de 1.303.336.494 guaraníes, dando así un monto final de 9.287.270.881 guaraníes. Gestión en pandemia. Por último, si bien Estigarribia fue uno de los intendentes que más se movió en pandemia, con la instalación de plantas de oxígeno y otras mejoras a favor de la ciudadanía, los vecinos de Villa Elisa reclaman ahora que la pureza del oxígeno expedido por la planta montada ronda solamente el 91,8%, según el análisis que hicieron del producto en cuestión, cuando usualmente el Ministerio de Salud Pública pide en sus licitaciones que la pureza sea del 93% para arriba. Actualmente, los procesos licitatorios que están en curso inclusive requieren una pureza del oxígeno del 96 al 99%. Luis Carlos Gamarra, concejal de Villa Elisa, está con nosotros, él es de la ANR. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a toda la audiencia. Agradezco esta invitación porque es muy importante que podamos nosotros exponer lo que hemos denunciado para que la ciudadanía tenga claro también la película y pueda ver la otra cara de la moneda. A ver, lo primero que van a decir sobre esta denuncia que haces es que tiene un componente político. Obvio que tiene un componente político, por supuesto. En los periodos electorales, cuando saltan los candidatos que se presentan o que quieren vender una esperanza o idea o el discurso, como hablábamos hace rato, el candidato de la Concertación, nos contaba el ingeniero Ángel María Recalde sobre el tema de reducción de la energía eléctrica, eso es una estupidez, lo dijo el ingeniero Recalde, un conocido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no exponen la manera en que van a llevar adelante. Por eso es importante que en este periodo electoral la gente conozca a quienes hoy se presentan como una alternativa. Y acá, de toda la documentación que nosotros accedimos, hay elementos muy comprometedores y que perjudican, salpican a la gestión cuando estaba al frente del municipio de Villa Elisa a Ricardo Estigarribia. Es así, Jorge. Totalmente de acuerdo contigo. Esta es la época en que nosotros tenemos que mostrarle a la ciudadanía, sobre todo los concejales municipales, que tenemos la función de controlar la gestión del intendente municipal. En este caso, nosotros asumimos el 9 de noviembre del 2021 y a partir de ahí comenzamos a solicitar los informes. O sea, no viene de hace 2 meses, 3 meses. Esto viene desde el momento mismo que nosotros asumimos la concejalía municipal. No tuvimos ninguna respuesta. Tal es así que llegamos a la fecha en que él tenía que presentar, el intendente tenía que presentar el informe a la Junta Municipal y en ese momento no presenta ni una sola documentación. No estamos hablando de que presentó 20% de la documentación, ni una documentación. No teníamos acceso a ninguna documentación para la aprobación de balance. Y todo esto que se está mencionando es gracias a que acudimos a instituciones fuera de la municipalidad, como la Auditoría del Poder Ejecutivo, y a partir de ahí comprobamos que había muchas irregularidades. Y eso hizo de que nosotros denunciemos a la Fiscalía en primer lugar,
hay una causa penal respecto a esto. Y después a la Contraloría, como la Fiscalía no movió nada a los papeles, denunciamos también a la Contraloría, que tampoco hasta hoy ha llegado a la municipalidad para fiscalizar, porque lo que nosotros podemos hacer es denunciar. Ellos tienen que determinar lo que está mal realmente allí y en todo caso llevar a la Fiscalía también, ¿verdad? Y el caso de Estigarribia es algo que llama bastante la atención, Jorge, porque se instaló en forma mediática. Hay un dicho que dice que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Para mí el tuerto en este caso es Ricardo Estigarribia. Se instaló porque el gobierno en ese momento tenía déficit comunicacional, no se comunicaba bien lo que se hacía durante la pandemia y eso utilizó Estigarribia para instalarse con acciones mediáticas. Por ejemplo, lo que vimos recién, el tema de del oxígeno. No sabemos si el oxígeno que se contrató, se compró una planta de oxígeno, realmente fue eficaz, porque Salud Pública dice de que como mínimo tiene que tener 93% de pureza el oxígeno para que el paciente pueda recibir ese oxígeno. No sabemos si fue eficaz. No sabemos tampoco si lo que construyó lo hizo dentro del marco legal, porque no tenemos documentación. Ahí habla del tema de la mortalidad, tampoco disminuyó, pero esos son temas muy técnicos. Lo que yo más bien quiero exponer es lo que él como intendente no hizo en el rubro de salud. Primer caso, no transfirió el 5% que la ley establece, la ley de descentralización establece que los municipios tienen que transferir al Consejo Local de Salud. Él asumió en el 2015, primer año 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, tenía que transferir en total 6.650 millones de guaraníes al Consejo. Si hubiese hecho una buena gestión y realmente le interesaba la salud de sus ciudadanos, él hubiese transferido esa plata. Y al llegar la pandemia, nosotros no solamente íbamos a estar en condiciones de hacer una sala de emergencia, íbamos a poder construir un nuevo hospital, 6.600 millones de guaraníes. Casi $1 millón. Casi $1 millón que el Consejo no recibió totalmente. Entonces, primer punto, no transfiere plata al Consejo. Segundo, estamos hablando de las aguaterías municipales, que es parte de la salud pública. Vos sabés que el agua es elemental para mantener la salud pública. Estigarribia estuvo 5 años como concejal y estuvo 7 años como intendente, 12 años de gestión. Nosotros hace poco tuvimos que tercerizar el tema de aguatería municipal porque recibimos en ruina, pero en ruina, Jorge, 1.500 millones de guaraníes de deuda con la ANDE, de los pozos. No se pagaba la ANDE. 80% de los usuarios estaban en mora, mala administración. No se le transfería a la ERSAN lo que corresponde al 2% de toda la facturación, 60 millones por allí de la deuda. Entonces, fundió las aguaterías. Estamos hablando de 6.000 usuarios aproximadamente. Estamos hablando de 17 pozos con sus respectivos tanques. Estamos hablando de prácticamente 7 barrios de Villa Lisa que estaba prestando servicio en la aguatería. Entonces son cosas muy específicas en el rubro de salud que no se hizo, que no se planificó, que no se invirtió. Entonces las cuestiones mediáticas sirven para la prensa, a lo mejor sirve para los titulares, pero no le sirve a la comunidad, no le sirve al ciudadano. Entonces eso es lo que nosotros venimos a explicar un poco para que la ciudadanía tenga la otra versión y que pueda formarse una opinión propia y después, lógicamente, decidir, ¿verdad?, en el rubro de salud. Acá tengo la copia de esta denuncia, Luis Carlos Gamarra, ese sos vos, Víctor Atilio Cogliolo, Sí. ¿Quién es? Concejal, sí, concejal. Rosana Gómez y Diana Recalde, que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, que hacen hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, asociación criminal, lesión de confianza, estafa, Sí. perpetrado en contra del patrimonio del municipio de Villa Lisa.
Y acá está la descripción de eso, supongo yo que están Sí. todos estos puntos que están mencionando. Cuando estaba leyendo parte de esta denuncia, lo que hay antecedentes de que se dio esto en otros casos que le costó incluso el cargo en su momento a otras autoridades. Se menciona que Estigarribia presentó recibos de obras no realizadas. Es decir, están los recibos, pero usted va a verificar, las obras no están. Eso por un lado. Y por otro lado, hay incluso informes de auditoría del Poder Ejecutivo y Contraloría con actas, facturas y recibos de contenido falso. Sí. Entonces, esto es gravísimo. Es ¿sí? grave. O sea, y todo esto, supongo yo que ahí también tenés copias de esto que estás denunciando en una carpeta y está punto por punto documentado. Yo entiendo y creo que una vez ya lo habíamos hablado, antes me parece las internas. Una cosa es lo que mediáticamente se instala, pero independientemente a que vos tengas buena prensa, en tu condición de administrador de la cosa pública hay una serie de requisitos que tenés que cumplir. No podés desoír o hacer o manejar un municipio, como decíamos el otro día, como un boliche o como tu empresa particular. Si no hay rendiciones, para eso está el órgano de control natural de los gobiernos municipales, que son las juntas municipales. Entonces, por eso me gustaría que vuelvas a detallar esto que tiene que ver con obras, recibos, Sí. que existen los recibos que se presentaron como supuestas rendiciones de cuentas, pero obras que en realidad no se hicieron. Es así, en el año 2021, en mayo, junio del 2021, él presenta las rendiciones del uso del fondo FONACIDE. Y te voy a dar dos casos concretos. El caso de la escuela Rolando Medina del barrio Picada. Presenta documentación de inicio de obra, firmado por su director de obra. El inicio de obra implica el pago de un anticipo de aproximadamente 33 millones. Presenta además un avance de obra, un certificado de obra. O sea, en los papeles la obra comenzó, la obra continuó, ya se está haciendo la obra. Se le paga nuevamente al contratista, se termina de pagar 133 millones de guaraníes y esa obra no se hizo, ni un solo ladrillo no se hizo en ese año 2021. Estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Llega 2022, enero, febrero, marzo comienza a construir, ya con los fondos que recibe del año 2022. Entonces, ¿qué es lo que nosotros suponemos? Suponemos de que esa plata, porque al rendir cuenta, él ya puede utilizar esa plata, se invirtió en alguna campaña política y casualmente ese año 2021 todos estuvimos pugnando por candidaturas a concejalía e intendencia y él es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, se utilizó el dinero aparentemente en el año 2021, se rindió cuentas con facturas de contenido falso. ¿Por qué de contenido falso, Jorge? Porque se está diciendo ahí en el certificado que está la obra. Se está diciendo en el certificado que hay una factura donde el contratista cobra. Entonces es de contenido falso. La misma cosa ocurrió con una muralla de una escuela del barrio Mbocayatí, Virgen del Carmen, la escuela. Entonces yo me voy en el mes de marzo a una filmación allí en vivo para que la gente vea el lugar donde debería haber estado la muralla y no está. Y se rindió. En el 2021 se rindió de que esa escuela ya se inició la obra, se pagó el anticipo. Entonces, ¿qué pasa? Por no actuar rápidamente en los organismos de control, en el 2022 es completa la obra, hace la obra en 2022. Hoy te vas y vas a encontrar la muralla, ¿verdad? Pero en el momento, en marzo del 2022, todavía no estaba. Y se rindió esa plata en el 2021. Entonces, claro, creo que es un modo operandi que utilizó no solamente en este caso, por eso los documentos hablan. Presentamos a la Fiscalía estos documentos que en ese año se gastó aproximadamente 2.000 millones de guaraníes en obras que nosotros creemos que en todas las obras hizo lo mismo. Pero para eso pues está la Fiscalía que tiene que investigar. Nosotros denunciamos. Antes de pasar nomás, Jorge, te quiero decir también de que en el tema de salud, el Ministerio de Salud Pública en el 2020, año de pandemia, envía una nota pidiéndole al intendente Estigarribia que le autorice a usufructuar 3 inmuebles municipales para instalar unidades de salud familiar. Salud Pública iba a pagar el 100%, ni un peso no iba a gastar la municipalidad. Eso se encajonó, eso se guardó
nunca se exhibió y nosotros cuando asumimos la Junta nos enteramos y comenzamos a presionar para que eso se ceda, porque unidades de salud familiar son muy importantes, son unidades que están ahí en los barrios. Y hoy justamente, hoy la Junta Municipal aprobó, 2 años después. Entonces vuelvo al mismo tema, ¿verdad? Si realmente la gestión es buena en salud, tenés que medir en todos los aspectos, no solamente en el aspecto mediático. Y nosotros hemos mostrado 3 ejemplos nomás en salud que no se hizo en forma como intendente municipal. Tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos charlando con Luis Carlos Gamarra, concejal del municipio de Villa Elisa. Pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos 22 y 18, 25 grados la temperatura. ¿Qué dijo la Contraloría sobre todo esto, concejal? No es llamativo lo de la Contraloría, porque nosotros presentamos la denuncia ya hace prácticamente 7 meses y no se va a la Contraloría a controlar. La Contraloría hace 12 años que no audita Villa Elisa. Casualmente hace 12 años está el gobierno del PLRA en Villa Elisa. No se controla. La última vez que hicieron un control fue en el 2010. E inclusive la Contraloría cuando audita, cuando hace una evaluación del control interno en la municipalidad, le califica 0, que no hay control interno. Y aún así no va a hacer la fiscalización. Por eso es que le pedimos al Contralor hoy, le pido directamente al Contralor, si está viendo, que haga su trabajo. Que haga su trabajo, porque su trabajo es controlar las instituciones públicas y más todavía si tiene unas denuncias concretas. Entonces la Contraloría debería ir, verificar si lo que estamos diciendo es o no verdad y a partir de ahí arbitrar los mecanismos. No solamente lo que nosotros denunciamos, Jorge. La Contraloría tiene decenas de reportes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, donde las contrataciones públicas le dicen, mira, esto está mal, te envío a Contraloría para que le controles, pero decenas y cientos de informes. Eso está en la Contraloría General de la República. La Dirección General le está pidiendo y ellos no se van. Entonces es llamativo realmente. ¿Qué pasa con el polideportivo? Y lo del polideportivo es un ejemplo nuevamente de falta de planificación. Imagínate que en una audiencia pública en noviembre... El polideportivo es que está sobre Nuestra Señora. El que está en Nuestra Señora, Plaza América. Sí. En noviembre, justamente, en noviembre del 2021, convoca una audiencia pública. Todos los vecinos de la Plaza América, del barrio Sol de América, se van. Nosotros también nos vamos. Y el intendente públicamente dice ahí de que los 7.000 millones de guaraníes que eran provenientes de los bonos municipales iban a ser utilizados 4.500 millones aproximadamente para el polideportivo. Y la diferencia iba a ser una guardería para niños y iba a ser una clínica para mascotas. Todos salimos entusiasmados de esa audiencia, pero después en el mes de marzo presenta el pliego y ya va con un costo referencial de 9.000 millones. O sea, vos te podés equivocar 500 millones también, pero no podés el doble. Llega ya el costo referencial de 9.000 millones y bueno, hoy ese polideportivo está costando ya aproximadamente 13.400 millones. Porque a los 9.200 millones aproximadamente de 4.000 inicial ya subió a 9 y ahora 13. Sí, qué barbaridad. Te explico. 9.300 millones aproximadamente es la obra civil. Tenés 4.100 millones los intereses que vamos a pagar por esos bonos municipales. 50 millones de guaraníes que se le pagó a una firma que él contrató para hacer el proyecto, la misma firma que después termina siendo demandada por la municipalidad porque evidentemente hicieron los apurones, calcularon mal los pilotes. Eso probablemente va a implicar sobrecostos también. Al fiscalizador hay que pagarle. O sea, sumando todo eso, nomás, Jorge, ya tenés 13.400 millones. O sea, prácticamente se triplicó el costo de lo que él había mencionado en aquella audiencia pública. Y es uno de los puntos que nosotros queremos que la Contraloría vaya a verificar. ¿Qué pasa con los pilotes que calcularon mal? Que vaya a la Contraloría con sus técnicos y vean realmente cómo está eso, ¿verdad? El polideportivo se inaugura en el mes de octubre, porque el intendente tenía que renunciar, entonces inaugura, gasta
198 millones de guaraníes en la inauguración. ¿Te parece que eso es justo para la ciudadanía? 198 millones, aparte de todo lo Casi que está 200 casi millones de 200 dólares para el millones acto para inaugural. inaugurar el polideportivo. Eso la ciudadanía va a pagar. Entonces son cosas que demuestran de que no hubo ninguna planificación, porque el error, si hay error ahí, hay un error abismal en cuanto a precio, ¿verdad? Y tampoco hay calidad en la obra, porque se calcularon mal los pilotes. Ahora hay una demanda, como te digo, a la empresa Solín, que el mismo contrató, le está demandando por casi 828 millones de guaraníes, y no sabemos en qué va a terminar esto. Oficialmente, Jorge, el polideportivo todavía no se recibió. Hoy, estamos hablando hoy, todavía no se recibió, o sea, todavía siguen trabajando, pero ya se inauguró en octubre y ya se gastó casi 200 millones de guaraníes en la inauguración. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que informar a la ciudadanía, como te digo, es mi obligación. Yo no tengo absolutamente nada en contra de Ricardo en forma personal, pero tenemos que decirle a la ciudadanía qué es lo que está postulándose, ¿verdad? ¿Quién se está postulando? Por ejemplo, están las promesas mediáticas que siempre él hizo. Hizo la promesa, por ejemplo, que iba a comprar vacunas, ¿te acuerdas en la pandemia? Sí. Nunca se compró la vacuna. Iba a comprar 2 buses eléctricos. Tapa los diarios una semana, 15 días. ¿Dónde están los ómnibus eléctricos? Se canceló todo eso, ese llamado. Dijo que iba a instalar gasoductos en todo Villa Elisa, que la ama de casa iba a tener en su cocina prácticamente el gas, conectar ahí, tipo Argentina. Nunca se hizo nada. Dijo que ESAP iba a agarrar todas las aguaterías. Ahí está la aguatería arruinada, fundidas. Y así, un montón de cosas. Aquí tengo anotado cámaras de seguridad para todas las escuelas. Costanera. O sea, yo creo que el sistema es prometer cosas mediáticas, instalarse en los medios, que en la conciencia de la gente, porque la gente lastimosamente no lee profundamente las noticias, sino están Se entusiasma con los títulos. Entonces, la gente piensa que es el mejor intendente, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente yo tengo que cumplir mi función y decir que no es así, que la ciudadanía tiene que un poco contrastar esto, y las instituciones de control tienen que funcionar. La Contraloría, la Fiscalía tienen que intervenir para que no sea solamente lo que dice Gamara, que ellos demuestren eso. Última pausa hacemos ahora, venimos enseguida. Bueno, último bloque. Nos queda también una larga lista ahí en tu cuaderno rojo. Y resumen. El tema de desecho. Bueno, el tema de las tercerizaciones de servicios es también un tema aparte, ¿verdad? Acá se tercerizó el servicio de recolección de basura para las grandes empresas. En el caso de Petropar, autoriza al intendente directamente a que se subcontrate una empresa. Casualmente esa empresa es de un exfuncionario municipal. Tampoco tengo nada en contra de él, pero es llamativo que un trabajo tan grande se le dé a una persona que hace 2 años estaba como funcionario. Y el pliego de concesión de basura dice claramente de que la empresa subcontratada tiene que tener los mismos requisitos que la empresa contratada. O sea, esa empresa tiene que tener lugar para disponer las basuras, tiene que tener suficientes contenedores, tienen que tener vehículos. ¿Y la subcontratada no tiene? Imposible que tenga, imposible. Por eso nosotros creemos que esta es una jugada, ¿verdad? Pero bueno, es otra de las denuncias que están acá para la Fiscalía. Deberían ellos investigar, ¿verdad? El mismo tema de la tercerización ocurre con la limpieza de lotes baldíos. Se terceriza todas las limpiezas correspondientes a predios grandes, uno de ellos Petropar. Se limpian cada 40 días, cada limpieza de Petropar implica aproximadamente 1.400 millones. En 3-4 meses suman 6.000 millones lo que se paga. ¿Y por qué se terceriza? Eso es lo que nosotros no nos explicamos. Si la municipalidad puede hacer ese trabajo, podría entrar dinero limpio a la municipalidad. municipalidad. Claro.
Y sin embargo se terceriza y ahí ya se nos pierde la película. Ya no sabemos si la empresa lleva el 60%, el Claro. 40%. Y ustedes no pueden hacer la copia. No, es que no, están todos los pedidos hechos, pero ni Petropar, ni la municipalidad. En este nos caso la proporciona. municipalidad les tiene que proveer. No proporciona. Sencillamente hace caso omiso de los pedidos de informe que solicitamos y está allí, ¿verdad? Reitero, las instituciones encargadas deberían entrar y fiscalizar lo que nosotros no podemos hacer muchas veces porque tenemos limitaciones en nuestras funciones como concejal. Lo más probable es que esto se reduzca, ya que ya estaba mirando recién redes sociales, ataque político al candidato, etcétera, etcétera, pero lo que vos estás mencionando, todo esto está documentado, hiper respaldado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cuenta, ¿verdad? Más allá de esa pretensión, y yo te decía hace rato al inicio, ¿cuándo va a hacer la denuncia si no hace ahora? En este momento que estamos en pleno periodo electoral, ¿verdad? Porque la gente tiene que saber a quién va a votar y a qué podría exponerse en el caso de que esa persona señalada logre acceder a un cargo mucho más importante, como por ejemplo la de gobernador del Departamento Central. Vamos a ir hablando sobre este tema. Gracias, concejal. Gracias, Jorge. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.